Hola, bienvenidos. Bien, pues vamos ya con el cuarto bloque de problemas del examen de acceso a la universidad de junio de 2024 en Andalucía. En este cuarto bloque, dedicado a la física del siglo XX, como por aquí relativista, cuántica, nuclear de partículas, entraban dos problemas, de los cuales el alumno tenía que resolver únicamente uno. Bien, empezamos con el primero, que es un problema relativo a física nuclear. El primer apartado nos pide que justifiquemos, indicando en qué principios nos basamos, cuál de estas dos reacciones nucleares no es posible. Bien, el fundamento del ejercicio es tan simple como indicar que en cualquier proceso nuclear, ya sea una desintegración radiactiva o cualquier reacción nuclear, fusión, fisión o de cualquier tipo, siempre se van a conservar el número atómico y el número másico. Como recordaréis, el número atómico son los numeritos que aparecen como subíndices delante de cada símbolo. Y el número másico es el que se pone arriba como superíndice a la izquierda. Pero en estas reacciones escritas tal cual nos las han puesto en la prueba, no indican estos números en las partículas, digamos, partículas elementales como son el protón o el neutrón. Es decir, nosotros tenemos que saber que un neutrón no posee número atómico, es decir, no posee carga de ningún tipo, mientras que su número másico sería 1. Es decir, donde pone n, nosotros tenemos que saber que es n01, mientras que la P de protón, pues correspondería, bueno, podríamos poner el símbolo H, también podremos poner una P, pero sabemos que tiene carga 1 y número másico 1. Podemos ponerlo tanto así como incluso P11, ¿vale? Pues bien, una vez visto esto, ya podemos decir que podemos reescribir las dos reacciones que tenemos arriba y la primera quedaría así. Nitrógeno 714 reacciona con un neutrón, N01, para producir carbono 14 y H11, un protón. Si observamos, la suma de los números atómicos, que son los subíndices 7 más 0, coincide con 6 más 1 y también coincide la suma de los números másicos. 14 más 1 es lo mismo que 14 más 1, con lo que esta reacción sí que sería posible. Es decir, no es la que no produce los productos mencionados, que es la que nos están pidiendo, que busquemos cuál es la que no corresponde. Bien, vamos a ver si es la segunda reacción la que no produce los productos deseados. Bueno, en este caso aparece una partícula alfa, no la he comentado antes. La partícula alfa corresponde con un núcleo de helio 4, por eso también podríamos escribir He, He24 o simplemente alfa 24, recogiendo el número atómico y el número másico que poseen, que, como digo, aquí en el ejercicio no nos lo indican. Precisamente también con la idea de comprobar si el alumno reconoce estas partículas. Bien, pues de esta manera tendríamos que la reacción se escribiría como silicio 1428 con la partícula alfa. En este caso podemos ver que la suma de los números atómicos en reactivos da 16, en productos da solo 15, con lo cual ya no se está cumpliendo el principio de conservación del número atómico, pero es que tampoco se está cumpliendo el principio de conservación del número másico, ya que en productos suma 32 y en reactivos solo suma 30. Así pues, podremos descartar esta reacción como posible o indicar que esta es la reacción de la que habla el enunciado al incumplirse tanto la conservación del número atómico como del número másico. Bien, pasamos al segundo apartado, en el cual nos presentan un proceso nuclear, en este caso un átomo de uranio 235, que es bombardeado por un neutrón y se descompone en dos núcleos más ligeros y un número de neutrones que tenemos que determinar. Fijaos que precisamente lo que nos están pidiendo es que calculemos o que identifiquemos cuántos neutrones se generan en la reacción y también el número atómico del lantano. Bien, pues para resolver la cuestión nos vamos a basar exactamente en lo mismo de antes. Escribimos la reacción simplemente para que la veáis ahí arriba. Tenemos que identificar la Z y la C y el fundamento es el mismo que en el ejercicio anterior. Han de conservarse tanto el número atómico como el número másico, ¿vale?
Bueno, pues para que se conserve el número atómico, tiene que cumplirse que la suma de los subíndices coincida. Es decir, que 92 más 0 sea lo mismo que Z más 35 más C por 0. C por 0 es 0, así que ahí no nos influye. Podemos directamente obtener el valor de Z, 57. Así ya tendríamos identificado que el número atómico del lantano es 57. Por otro lado, como también tiene que conservarse el número másico, tendríamos que la suma de los superíndices de los reactivos, que serían 235 más 1, tiene que coincidir con la suma de los números másicos en los productos, que serían 145 del lantano más 88 del bromo más, como no sabemos qué número de neutrones, pues sería C por 1, por tanto C. Y de aquí, evidentemente, vamos a obtener el valor de C. Es decir, vamos a descubrir cuántos neutrones se generan en la reacción. Y rápidamente se obtiene que el valor que falta, que el número que falta es 3. Con lo que ya sabemos que en la fisión del uranio se generan 2 núcleos, lantano y bromo, y 3 neutrones rápidos, que son los que producen la reacción en cadena, como sabéis, ¿vale? Vale, pasamos al siguiente subapartado, el II, que nos pide que calculemos la energía que se libera cuando se fisionan 1.000.000 de núcleos de uranio. Ya tenemos la reacción ajustada de antes y lo único que tenemos que saber es que la energía que se genera procede de una conversión de masa a energía, es decir, de lo que se llama defecto de masa. Defecto de masa implica pérdida, desaparición, extinción de masa, que como sabéis, gracias al principio de equivalencia de masa-energía de Albert Einstein, podemos calcular a cuánta energía corresponde, es decir, cuánta energía se libera. En cualquier caso, yo en este tipo de cosas soy bastante purista, ¿vale? Y un defecto de masa es un incremento, es una variación, sería la masa de los productos menos la masa de los reactivos. Digo que soy bastante purista porque es posible que vuestros profesores os lo hayan enseñado justo al revés y, bueno, pues os saldrá un defecto de masa positivo, a mí va a salir un defecto de masa negativo, como corresponde a una pérdida de masa, una desaparición de masa. Bien, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente sería la masa de los productos, es decir, tendríamos que coger la masa del lantano 57, 145, que la tenemos aquí, más la masa del bromo 88, más 3 veces la masa de un neutrón, y a eso, que sería la masa de los productos, restarle la masa de los reactivos, que serían. El caso es que, bueno, simplemente hay que coger los números, nos dan todas las masas de esas partículas con bastantes cifras decimales y obtendríamos una masa de menos 5 unidades de masa atómica. Me sale un signo negativo, como he dicho antes, ya que se trata de una pérdida, de un defecto de masa. Si vosotros lo habéis puesto positivo, no os preocupéis porque son cuestiones que no os van a penalizar en el examen sin ninguna duda. Lo que pasa es que lo tenemos en unidades de masa atómica. Ahora lo que vamos a hacer es, utilizando un factor de conversión, sabemos que una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Por supuesto que es un dato que nos da el ejercicio. Aquí lo tenemos. Que nos da un valor de menos 3,0025 por 10 elevado a menos 28 kilogramos. Bien, ya sabemos el defecto de masa y desde aquí, utilizando la equivalencia masa-energía de Einstein, podemos calcular cuánta energía se va a liberar en la fisión de un solo núcleo de uranio. Habría que multiplicar nuestro defecto de masa por la velocidad de la luz al cuadrado, por tanto sería menos 3,0025 por 10 elevado a menos 28 kilogramos, multiplicado por 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo al cuadrado.
que nos va a dar un valor, ya redondeando, de aproximadamente 2,70 por 10 elevado a menos 11 julio. Por supuesto es negativa, ¿eh? Como corresponde a un proceso exotérmico. En procesos exotérmicos, el intercambio energético siempre se denota con un signo menos. Bien, pero esto sería la energía liberada en la fisión de un único núcleo de uranio. Y a nosotros nos piden la energía liberada al fisionar 1.000.000 de núcleos. Vamos a poner aquí energía total. Sería 1.000.000 de núcleos multiplicado por menos 2,70 por 10 elevado a menos 11 julios por cada núcleo, y nos da un resultado de 2,70 por 10 elevado a menos 5 julios. Quizá os parezca poca energía, pero estamos hablando de 1.000.000 de núcleos, que es una cantidad ínfima de materia, por supuesto. Proporcionalmente a lo que sería un mundo atómico, una cantidad brutal de energía, ¿vale? Bien, y con esto hemos acabado este primer ejercicio del bloque de física del siglo XX. Pasamos al siguiente. Vale, pasamos ya al ejercicio de 2. Por cierto, creo que he resuelto un problema con el sonido. Espero que ahora se oiga un pelín mejor. Bien, el apartado A habla de dos partículas que poseen la misma energía cinética y nos pide que deduzcamos de forma razonada la relación entre sus longitudes de onda, sabiendo que la masa de la primera es 1/3 de la masa de la segunda. Bien, vamos anotando esta información, o sea que tenemos que la masa de la partícula 1 es igual a la masa de la 2 dividido entre 3, pero que ambas partículas poseen exactamente la misma energía cinética. Energía cinética de 1 y 2 es igual. Bien, lo que vamos a hacer es arrancar desde esta equivalencia de energías. Tendríamos, por tanto, que como la energía cinética llegaríamos hasta aquí. Evidentemente los medios los podemos eliminar. Y ahora, simplemente sustituyendo la equivalencia anterior, esta que nos dan aquí, podemos llegar hasta donde pone M1. Sustituimos por M2 partido por 3. Con lo que ahora también podemos eliminar M2. Y finalmente obtenemos que la velocidad de la partícula 1 al cuadrado sería igual al triple de la velocidad de la partícula 2 al cuadrado. Obviamente operamos aplicando raíces cuadradas y tendríamos que la velocidad de la partícula 1 sería la raíz de 3 veces la velocidad de la partícula 2. Así que ya tenemos una relación de velocidades que nos va a ser muy útil. Simplemente, bueno, en un pequeño párrafo, consignar que apoyándonos en el principio de de Broglie, en la dualidad onda-corpúsculo, según la cual a todo cuerpo en movimiento que posea una cantidad de movimiento le corresponde una longitud de onda. Para la partícula 1, su longitud de onda sería el cociente entre la constante de Planck, su masa y su velocidad. Introducimos los datos de que disponemos. Sabemos que la masa de la partícula 1 sería la masa de la partícula 2 dividida entre 3. La velocidad de la partícula 1 está relacionada con la velocidad de la partícula 3. Como veis, aparecen en la expresión raíz de 3 partido por 3. Lo sacamos fuera de la expresión. Tendríamos 3 raíz de 3. Y lo que nos queda aquí no sería ni más ni menos que la longitud de onda de la partícula 2. Así que ya podemos asegurar que la longitud de onda de la partícula 1 sería raíz de 3 veces la longitud de onda de la partícula 2, ya que 3 raíz de 3 equivale a raíz de 3. Así que con esto habríamos concluido este primer apartado, el apartado A. La longitud de onda de la partícula 1 sería un poquito superior a la longitud de onda de la partícula 2. Y vámonos ya al apartado B. En el apartado B nos hablan de un protón que se mueve a una velocidad de 3 por 10 elevado a 3 metros por segundo. Como veis, se trata de una velocidad bastante elevada, pero no lo suficiente como para entrar en consideraciones relativistas. Así, por ejemplo, la masa que nos dan para el protón en reposo no es perfectamente válida para este caso, ¿vale?
Bueno, y nos piden que determinemos razonadamente la longitud de onda de Broglie asociada a dicho protón. Bastante fácil esta parte porque fijaos que nos están dando la masa del protón y la velocidad del protón. También tenemos obviamente la constante de Planck, así que simplemente aplicar la expresión de Broglie que hemos visto en el apartado anterior. Así que bueno, vamos a empezar por ahí. Tenemos por tanto que el protón tiene una velocidad de 3,8 por 10 elevado a 3, pues utilizamos la expresión de Broglie. La longitud de onda que le correspondería sería la constante de Planck, partido por la cantidad de movimiento del protón, es decir, la constante de Planck entre la masa por la velocidad del protón, y nos sale una longitud de onda de 1,05 por 10 elevado a menos 3 con un pequeño redondeo. En el segundo apartado nos pide la energía cinética de un electrón que tuviera la misma cantidad de movimiento, el mismo momento lineal que el protón anterior, ¿vale? Este que hemos dicho que tiene esa velocidad. Así que escribimos que el momento lineal del electrón sería igual al momento lineal del protón. Por tanto, la masa del electrón por la velocidad del electrón es igual a la masa del protón por la velocidad del protón, pero es que resulta que estos datos los conocemos. Disponemos de la masa del protón, disponemos de su velocidad, podemos calcular perfectamente esa cantidad de movimiento, así que sabríamos que el electrón tiene una cantidad de movimiento, un momento lineal, de 6,35 por 10 elevado a menos 24 kilogramos segundo. Y claro, una vez que ya conocemos el momento lineal, como también disponemos de la masa del electrón, pues que calcular la velocidad del electrón es pan comido, que además nos viene genial para calcular la energía cinética, pero es que además es que nos pide la velocidad del electrón en el apartado III. Así que vamos a por ella. Directamente despejando desde aquí, tenemos que la velocidad del electrón sería cantidad de movimiento entre masa y electrón. La cantidad de movimiento la tenemos calculada de antes. Metemos nuestros numeritos y tenemos una velocidad del electrón de 6,98 por 10 elevado a 6. Una velocidad bastante más elevada que la del protón, lógicamente, si tiene la misma cantidad de movimiento, el mismo momento lineal, y el electrón es mucho menos masivo, pues tiene que tener más velocidad. Así que ya tenemos la velocidad, pues simple y llanamente la energía cinética de ese electrón será la mitad de la masa del electrón, que la tenemos, por esa velocidad que acabamos de calcular. Metemos nuestros números y nos sale una energía cinética de 2,22 por 10 elevado a menos 17. Bueno, como sabéis, y si no habéis caído en esta idea, en la posibilidad de calcular la velocidad tan rápidamente, tan precozmente, ya que tenemos datos suficientes, pues partiendo de una relación entre el momento lineal del electrón y su energía cinética, también se puede llegar, aunque de una forma un pelín más enrevesada. Aquí la veis en la pantalla, cuál sería el cálculo. Y bueno, pues con esto hemos terminado este bloque D dedicado a la física del siglo XX. Espero que el examen os saliera genial y bueno, y a los que no habéis hecho aún el examen y estáis preparando, pues que este vídeo os pueda ayudar en algo. Bien, chao, nos vemos.